Hey, hola a todas y todos, chicas y chicos de YouTube, alumnas y alumnos flipantes, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que hablaremos de la organización del mundo tras la Segunda Guerra Mundial. Como ya contamos en el vídeo anterior, Europa terminó la Segunda Guerra Mundial destrozada material y moralmente. Entonces emergieron dos nuevas potencias, Estados Unidos y la URSS, que relegaron a Europa a un segundo plano. Los tres grandes aliados, Gran Bretaña, Estados Unidos y la URSS, se reunieron por primera vez en la Conferencia de Teherán en 1943. La segunda conferencia fue la de Yalta en febrero de 1945, donde se decidió la eliminación del régimen nazi en Alemania. Pero fue en Potsdam donde se selló el destino definitivo del mundo tras la guerra. En Potsdam se terminó de decidir cómo sería este nuevo reparto del mundo. Y todas estas decisiones se ratificaron en la Conferencia de París en 1946, donde se elaboraron además los tratados de paz con el resto de aliados de Alemania. La ONU se fundó en la Conferencia de San Francisco de 1945 para sustituir a la Sociedad de Naciones. La nueva organización contó con 46 estados fundacionales y su objetivo era el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, así como la cooperación entre las naciones. En la ONU, todos los estados miembros están representados en la Asamblea General y para adoptar una decisión es necesaria una mayoría de 2/3. También existe un Consejo de Seguridad. Y es precisamente el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas el que nos lleva a hablar de la OTAN. En 1949 se crea la OTAN, en principio una asociación de países aliados cuyo objetivo era organizar Europa ante la amenaza de la URSS. Pero cuando la guerra de Corea, de la que hablaremos más adelante, se recrudeció, creó una importante estructura militar y pasó a ser, teóricamente, un tratado de defensa tal y como lo conocemos hoy en día. Al fin de la Segunda Guerra Mundial, era evidente el antagonismo entre los países occidentales y la URSS. Las conferencias de Yalta y Potsdam dividieron Europa en dos zonas de influencia, pero las discrepancias eran sobre todo de tipo ideológico. Para afianzar el control en sus zonas, Estados Unidos obligó a expulsar a los comunistas de los gobiernos de coalición que se habían formado en países de su área de influencia, y la URSS propició que el Partido Comunista se hiciese con el control exclusivo del poder en los países de su influencia. El mundo así queda dividido tras la Segunda Guerra Mundial. La ruptura definitiva entre los dos bloques se produjo en 1947, cuando el presidente estadounidense expuso la doctrina Truman. En ella, denunciaba la creación de regímenes comunistas en los países ocupados por el Ejército Rojo y proponía la intervención americana para frenar la amenaza comunista en Europa. Para ello, se propuso el Plan Marshall, una ayuda económica para reconstruir Europa. Como contrapartida, la URSS propuso el informe Zhdanov, que denunciaba la actuación de Estados Unidos como vía de dominio de Europa. Ante todas estas acciones de Estados Unidos, la URSS reacciona y en 1955 establece el Pacto de Varsovia, un tratado de amistad, colaboración y asistencia mutua firmado por los países del bloque del Este. Diseñado bajo el liderazgo de la URSS, su objetivo expreso era contrarrestar la amenaza de la OTAN. El pacto se disolvió el 1 de julio de 1991. El mundo entonces se dividió en dos bloques por el telón de acero. El primer escenario de enfrentamiento entre los dos bloques tuvo lugar en Alemania. Al fin de la guerra, este país había quedado dividido en 4 zonas ocupadas por británicos, franceses, estadounidenses y soviéticos. En 1948, los tres aliados occidentales decidieron unificar sus territorios y crear un Estado federal alemán. En respuesta, la URSS ordenó el bloqueo de Berlín. La crisis
aceleró la división de Alemania en dos estados, la República Federal, que se encuadró en el bloque occidental, y la República Democrática, bajo influencia soviética. Este permanente antagonismo entre los bloques liderados por Estados Unidos y la URSS dio paso a la Guerra Fría. Podemos decir que la Guerra Fría consistió en un modelo de relaciones internacionales que se desarrolló después de la Segunda Guerra Mundial. Fue un enfrentamiento tenso, pero sin llegar nunca a la confrontación bélica directamente entre las dos potencias, pero en el que éstas desarrollaron una gran carrera de armamentos. Y enfatizo directamente, porque son muchos los focos de tensión surgidos de este antagonismo. Al fin de la Segunda Guerra Mundial, el norte de Corea fue ocupado por las tropas rusas y el sur por las estadounidenses, y Corea se dividió en dos estados. En 1950, Corea del Norte invadió el sur con el apoyo soviético y las tropas estadounidenses defendieron Corea del Sur. La guerra finalizó en 1953 con la paz de Panmunjom, pero no sería este el único conflicto. Entre el 58 y el 73 se desata la Guerra de Vietnam. En ella se enfrentaron Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, esta última apoyada por Estados Unidos. Pero desde luego, el conflicto que más tensión creó fue la crisis de los misiles en Cuba. Después de que se instalase el régimen de Fidel Castro, el gobierno estadounidense boicoteó económicamente la isla de Cuba, que pronto recibiría la ayuda de la URSS. A finales de los 50, el clima de tensión entre los bloques dio paso a una nueva etapa dominada por la distensión y llamada coexistencia pacífica. Las nuevas relaciones entre los bloques estuvieron relacionadas con la nueva generación de dirigentes, sobre todo de Khrushchev en la URSS y Kennedy en Estados Unidos. Sin embargo, a finales de la década de los 70, hace apenas 40 años, se produjeron nuevos focos de conflicto que provocaron de nuevo las tensiones de la Guerra Fría. Para muchos historiadores, la cumbre de Malta de 1991 entre el presidente norteamericano Bush y el ruso Gorbachov marca el final de la Guerra Fría. Aunque sin duda son muchos los acontecimientos que condujeron hasta este final. Días después, Gorbachov renunció y la bandera roja fue bajada del Kremlin. Miles de familias a los dos lados del muro vuelvan a reencontrarse tras largos años de separación obligada. Y hasta aquí el relato de la organización del mundo tras la Segunda Guerra Mundial. Ya sabéis que os espero en mi próximo vídeo a toda mecha.